Está en la línea telefónica, en contacto con usted y con nosotros, el diputado federal Jorge Álvarez Maínez. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Lo estamos buscando porque justamente el diputado Álvarez Maínez ha dicho que a él le consta que hay una negociación bajo cuerda, bajo la mesa, entre el Morena y el PRI, que se está negociando esta reforma alterna fuera de la mesa de discusión y fuera de las comisiones. Jorge, diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio y de platicar en este importante espacio del tema que desde mi punto de vista es el más trascendente previo a la elección presidencial del 2024, que es la defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral, que es un legado cívico que heredamos de generaciones que dieron una lucha democrática en México muy importante y que no podemos permitir que hoy sea vulnerado. Ahora, te pregunto, ¿te consta que hay un pacto bajo la mesa para sacar una iniciativa de reforma alterna para la reforma electoral, un pacto entre PRI y Morena, un pacto donde haya intervenido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para minar las facultades del Instituto Electoral? Sin duda, me consta que hay una negociación en ciernes que tenían pensado presentar en estos días una contrapropuesta, que así le iban a nombrar. Era un poco la misma estrategia de la militarización de las reformas al quinto transitorio. El PRI iba a presentar como propia una propuesta pactada con la Secretaría de Gobernación y con el Gobierno de México, y entonces se le iba a dar el respaldo. Era una negociación muy parecida a la que el secretario de Gobernación ya confesó en su recorrido por el país de campaña, porque ahora están tanto él como la jefa de gobierno más concentrados en la campaña que en su función. Era el mismo modus operandi, y además me consta que el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien tiene una cercanía especial con esta dirigencia nacional, salió a defender la reforma electoral, a decir que no había que estigmatizarla y que había que darle el beneficio de la duda. Me consta que el secretario de Gobernación declaró públicamente que el acuerdo de la militarización iba a ir más allá con el PRI. Me consta que les han dado embajadas a todos los gobernadores del PRI que han operado a favor de Morena. Me consta que la propia senadora Claudia Anaya acusó al dirigente nacional del PRI de entregar la elección en Zacatecas al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y creo que todos esos elementos públicos, incluyendo que pasaron de pedirle la destitución de el dirigente nacional del PRI como presidente de la Comisión de Gobernación, a incluirlo como comisión dictaminadora de la reforma electoral. Entonces son elementos públicos que para mí además consolidan esto, que además sé por fuentes que tuvieron acceso a esa negociación, que hay una negociación con el PRI. Pero para mí lo importante, Pepe, no es el PRI ni los personajes que en este momento dirigen al PRI, porque además hay muchos priistas con dignidad y valentía. Lo importante es que los ciudadanos entendamos que permitirle a Morena destruir el sistema electoral que permitió ponerle fin a 70 años del PRI, que le permitió al presidente de la República llegar al poder desde la oposición, que permitió la alternancia, sería permitirle a Morena construir una nueva hegemonía de 70 años para el país. Entonces, lo que tú estás ahora denunciando es que existe tal vez una estrategia en una contrapropuesta de reforma, recorriendo, digamos, el mismo método, el mismo guión que se siguió con la reforma constitucional sobre la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. ¿Sería algo parecido? Sí, el compromiso del PRI con el secretario de Gobernación era presentar una contrapropuesta, vender la idea de que el presidente quería lastimar mucho al INE y que ellos lograron que fuera menos, que el daño fuera menor, y que les agradezcamos públicamente por hacer una jugada que le permita al gobierno, que además ha dado todas las señales de debilitar y desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Acaban, hoy mismo se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto el dictamen que acaban de circular de reducción al gasto operativo del INE de una manera brutal, el más alto recorte que haya tenido el INE a su
operatividad en los últimos años, y me parece que es muy evidente. De hecho, el pacto es en muchos sentidos público. Por norma, a quien le correspondía dictaminar esta reforma electoral era la Comisión de Puntos Constitucionales, que revisa todas las reformas en materia constitucional, y a la Comisión de Reforma Político-Electoral, que se creó ese proceso para este tema. Pero ahora, a la Comisión de Gobernación, claro, que preside el PRI, pues es muy evidente para mí la naturaleza del pacto, y además lo ha estado declarando el propio secretario de Gobernación. Ahora, Jorge, en este caso, ¿qué contestas? Porque el PRI está diciendo que ustedes de Movimiento Ciudadano son hipócritas porque están fragmentando el voto opositor, fortaleciendo a Morena. Bueno, es que votar por el PRI no es votar por la oposición, y mucho menos con esta dirigencia y con esta estrategia. Pero por supuesto, al contrario, nosotros decimos el tiempo nos está dando la razón. Era inexplicable para nosotros aliarnos con quienes están sirviendo para la consolidación del régimen. ¿Y cuál voto opositor? Si entregaron en Quintana Roo el poder, si entregaron en Oaxaca el poder, si entregaron en Zacatecas el poder, si entregaron en Sinaloa el poder, si entregaron en Sonora el poder. ¿De qué hipocresía y de qué voto opositor habla cuando ellos en todos los lugares han estado facilitando los triunfos de Morena? Han ganado más embajadas que gubernaturas precisamente porque tienen este pacto de complicidad, que es a todas las luces evidente. No soy yo el que ha dado a conocer todos estos temas, sino como dicho, actores del PRI, actores de la vida pública del país. Pero yo no quisiera caer en el juego del PRI de desviar la atención hacia el tema político partidista, porque el INE no es un legado de los partidos, el INE es un legado ciudadano, es el pilar de nuestra democracia, de la alternancia política en México, y a mí me parece que es muy sencillo el tema. Midamos nuestra congruencia en la manera en que votamos, no en la manera en que declaramos, en la que descalificamos a los demás. Y lo importante aquí es que haya un compromiso público de rechazar cualquier reforma electoral que le facilite al gobierno el control de las elecciones. Creo que eso es lo que debe de tenernos a todos en un propósito común. Creo que esa es la respuesta que le tenemos que dar a los ciudadanos que están convocando marchas, a movilizaciones, con mucha dignidad y valentía. Y creo que es ahí donde tampoco debemos de caer en el juego del gobierno, que nos invita de nuevo a la polarización, de nuevo a la dinámica político-partidista, cuando lo que aquí está en juego es la democracia del país y nuestros logros en materia electoral y de pluralidad democrática. Diputado, te agradezco mucho, Jorge, que hayamos podido tener este contacto, esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, siempre es un verdadero honor poder intercambiar opiniones y sobre todo dar a conocer temas que nos parecen sustantivos y que afectan la democracia de México y el orden institucional. Muchas gracias. Igualmente, estaremos en contacto. El diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, justamente allá en San Lázaro.